Hola, muy buenos días. Hoy nos toca a nosotros hablar un poco del caso concreto de Siria, del tema general de la primavera árabe. Nuestro grupo está formado por dos personas, por Son y yo, Shan. El trabajo escrito de la práctica está compuesto principalmente por cuatro partes. La primera es la aproximación para el contexto general del conflicto de Siria. La segunda son los factores que conducen a la situación. La tercera es la evolución de la situación caótica. Y la última es las políticas exteriores del país durante estos años. Primero vamos a hacer un resumen para el trabajo, pues la crisis siria, o sea, la guerra civil siria, o sea, el conflicto de Siria, duran desde el año 2011 hasta hoy en día, y todavía no ha terminado. Puede decir como un conflicto entre alauismo y suní, y puede considerarse también como un choque entre la dictadura de Assad y la demanda y el proceso de democratización del país. Y la situación caótica ha empeorado también por la injerencia extranjera, que tiene su presencia durante todo el proceso. Y la primera árabe en Siria, al final, se convierte en realidad en un invierno árabe. Aquí está el índice de nuestro trabajo. Primero, como lo que antes hemos mencionado, es una aproximación al contexto de conflicto sirio, y luego los factores para el estallido, y luego la evolución de la situación caótica y la injerencia extranjera. La cuarta son las políticas exteriores del país, y al final están las conclusiones y la bibliografía. Primero, para la aproximación al contexto de conflicto sirio, en el texto se mencionan tres puntos en palabras generales. Primero es la primavera árabe, que se explica un poco el comienzo y la causa, que comenzó con la autoinmolación de un pequeño comerciante en Túnez, y ese incidente ganó una simpatía generalizada entre el pueblo tunecino, no solo entre el pueblo del país, sino también entre los pueblos de toda esta región. Y el éxito de la revolución del Jazmín inspiró también movimientos de protesta en otros países árabes, que incluye también la Siria. Y luego, la evolución del régimen Assad también constituye un factor bastante importante en el estallido de este conflicto. En este párrafo se explica primero un poco sobre los estados generales de Siria, donde se encuentra, y un poquito de su historia, por ejemplo, que antes era colonia de Francia. Por eso, después de la independización, también recibe mucha influencia por parte de los países occidentales. Y en el año 1970, el ministro de Defensa sirio de aquel entonces, Hafez al-Assad, lanzó un movimiento de corrección con el apoyo de los militares, y desde aquel momento en Siria se construyó la supuesta democratización, pero en realidad era más o menos un régimen familiar. Y también se explica un poco sobre las relaciones entre Siria y otros países del mundo árabe. Por ejemplo, Siria es una potencia mediana en el mundo árabe, por eso no puede jugar un papel de líder o de liderazgo en este mundo, pero sí está a favor al lograr un liderazgo colectivo en todo el mundo árabe. Por eso Siria, este país, siempre está junto con otros países árabes. Y además, Siria e Irán siempre han mantenido una alianza estratégica desde el año 1980 hasta hoy en día, mientras que Egipto e Irán son rivales regionales. Por eso sí, las relaciones entre Siria y Egipto son un poquito tensas. Y también se menciona también las relaciones entre Siria e Irak y también las bilaterales entre Siria e Líbano. Y todo esto servirá como un contexto para entender mejor las políticas y la situación, la evolución de la situación que se explicará en los párrafos en las partes posteriores. Y ahora vamos a ver un poco sobre los factores de estallido de la crisis siria. Pues para esta parte, los factores o los motivos, las causas, pueden dividirse en cuatro. Pues primero, por supuesto, es un contexto general internacional, principalmente de índole económico. Porque en el año 2008, como se presenta en la diapositiva, que se produjo una crisis financiera o tsunami financiero global, se extendió por todos los rincones del mundo y a pesar de la baja corrección con la economía mundial, el medio ambiente también se vio muy afectado. Y después de esta crisis financiera, el precio de petróleo, perdón, se disminuyó un buen 50% y esta fuerte caída de los precios internacionales de petróleo afectó gravemente al desarrollo de la economía petrolera en los países productores de medio ambiente y en consecuencia la tasa de desempleo aumentó considerablemente. Y en esta zona, el modelo económico, o sea, la economía de los países no productores de petróleo, depende mucho de la agricultura, del turismo y de la exportación de mano de obra. Por lo tanto, una vez que la economía de los países productores se ponga débil en materia de la economía, la situación económica de los países no productores también se veía fuertemente afectada. Por ejemplo, en el caso de Siria, Siria cuenta con millones de personas de manos de obra que se ganan la vida trabajando en los países del Golfo. Y después de la crisis financiera, la economía de los países del Golfo se debilitó mucho y una gran cantidad de trabajadores sirios se vieron obligados a volver al país a causa del paro. Y la creciente tasa de desempleo y la intensificación de la inflación amenazaron mucho el sustento de la vida para las personas comunes y corrientes. Por consiguiente, el público mostraba cada vez mayor resentimiento hacia el gobierno nacional, echándole la culpa de no poder resolver el problema del desempleo. Y luego, para los factores políticos, también constituye un factor bastante importante, que primero, como lo que arriba mencionado, que el régimen interno del país, aunque se domina como un régimen democrático, en realidad es una monarquía, o sea, una dictadura, y lucha contra las ideas y la demanda política de democratización por parte del pueblo.
Los líderes que heredan la colonia más o menos de la misma familia dominan los principales poderes del país y de esta manera se produce una alta corrupción. Y por otro lado, si consideramos a partir de los factores políticos extranjeros, es que después del incidente 11 de noviembre, los países occidentales, encabezados por Estados Unidos, por supuesto, y también los europeos, asocian la seguridad propia y la estabilidad de la región con la democratización del Medio Oriente. Por ejemplo, para el gobierno estadounidense, tiene en cuenta hacer una reforma democrática a los países árabes para que puedan desarrollar unas reformas políticas sociales a favor al desarrollo de los países occidentales. Para los Estados Unidos, todo esto es bastante importante, es de suma importancia para la seguridad nacional de este país. Y los Estados Unidos tienen dos instrumentos principales. El primero es los ataques militares y también por medio de la asistencia económica. Los países extranjeros no cesan de hacer esta salida democrática a los países árabes del medio ambiente. Y vamos a ver ahora el tercer tipo de factor, que son los factores sociales. Y aquí se refiere principalmente o específicamente a la estructura demográfica del mundo árabe, que es bastante distinta a la de los países europeos, que se caracteriza por el envejecimiento, mientras que en el mundo árabe se caracteriza por la alta tasa, el alto porcentaje que ocupa la población joven, que alcanza un 20% más o menos. Pero esto por supuesto, es bastante bueno, pero también provoca nuevos problemas. El primer problema es el problema de paro, de desempleo, que antes hemos hablado un poco de esto por la influencia negativa de la crisis financiera del año 2008. Mucha gente perdieron el trabajo en otros países de Golfo y volvieron al país, pero el gobierno no podía ofrecer puestos de trabajo que absorbían tanta cantidad de personas. O sea, no podía resolver el problema de desempleo con mucho éxito. Y las generaciones jóvenes empezaron a acumular el resentimiento hacia el gobierno. Y luego también es un problema de los valores sociales. Es que los jóvenes cuentan con experiencia social relativamente superficial y la capacidad de juzgar lo correcto de lo incorrecto es un poco insuficiente. Por ello, los países occidentales, liderados por los Estados Unidos, se dedican a crear valores sociales de estilo europeo, aprovechando que los jóvenes, fácilmente afectados por la ideología y los valores occidentales, respetan ciertamente la libertad y la democracia occidentales. Y al final son los factores tecnológicos. Pues el avance tecnológico también se encuentra entre los motivos de estallido de conflicto, que suena un poco raro, pero es de realidad. Porque el desarrollo de la tecnología de la red informática, por supuesto, tiene su efecto positivo, que puede ejercer influencia positiva en la construcción demográfica en los países, en los Estados-nación. Sin embargo, la democracia de red tiene particularidades en el modo de comunicación y en el de participación. Existen varios defectos funcionales, como la irracionalidad, la desigualdad y el desorden. Todo esto está desafiando la estabilidad del desarrollo político democrático de Siria. Y la red social o la red informática tiene otro virtud más o menos, que ofrece una nueva plataforma, porque crea un entorno virtual para que el pueblo árabe pueda expresar sus demandas políticas, porque ha eliminado las restricciones que impone el entorno político tradicional sobre las condiciones de organización de partidos políticos, de fondos financieros o de identidad, etc., lo cual libera por completo la insatisfacción del pueblo acumulada durante largo tiempo. Y al principio, el conflicto sangriento entre los manifestantes y los policías fue rotado y subido a las plataformas de redes sociales como Twitter y Facebook. Luego, los países occidentales, o sea, la influencia extranjera, otra vez juegan su papel bastante bueno. Y los países occidentales utilizaron estas plataformas sociales para difundir la crisis de la opinión pública e incitar a los internautas a declarar la democracia y a participar en las manifestaciones. De este modo, el movimiento de manifestación subió de escalada y se convirtió en un caos a gran escala a nivel nacional. Hola profesores, soy Song Yu y ahora os voy a presentar la parte mía sobre la situación caótica y las políticas y relaciones exteriores de Assad. La guerra siria aún no ha terminado. Además de los continuos conflictos armados, la participación de los países vecinos en el Medio Oriente y las potencias grandes como los Estados Unidos, Rusia, hace la situación actual más complicada y difícil de solucionar. Rusia, que tiene una postura clara y es amigable con el régimen de Siria. Desde el principio, se ha opuesto resolutamente a la intervención militar de varios países en Siria y ha evitado el colapso de Assad. Por lo tanto, junto con China, la intervención militar multilateral del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Siria fue vetada por 6 veces desde 2011 hasta 2019. Esto está relacionado con los intereses políticos en este país. Durante la Guerra Fría, Siria fue un aliado de la antigua Unión Soviética en el Medio Oriente, pues centro estratégico en esta zona. La Unión Soviética había establecido una base naval en la ciudad siria de Tartus desde el año 71, disponible hasta ahora. Además, Siria también es un importante exportador de compras militares rusas, que ocupa el 78% del total, y también es el foco de la influencia rusa en esta zona y contrarresta la intervención del unilateralismo estadounidense. Además, a Moscú le preocupa que después de la caída del régimen de Assad, los disturbios islámicos nacionales intensifiquen el movimiento separatista étnico en el sur de Rusia. Por lo tanto, el apoyo de Rusia al régimen se ha detenido hasta hoy.
por parte de Irán ha ayudado generosamente a Siria también, incluida la financiación, la asistencia de asesoramiento militar y la infiltración armada como la Fuerza Quds, que ha apoyado la lucha contra las fuerzas antigubernamentales, incluido el Ejército Libre de Siria. El objeto principal iraní se concentra en la asistencia al régimen para que obtenga el control efectivo en Alepo y Homs. Si el régimen de Assad se interrumpa, Estados Unidos beneficiará los intereses en esta zona. Sin embargo, la acción militar directa no es una opción estratégica de este país, que durante la guerra civil siria, Estados Unidos inicialmente permaneció al margen, a medida que el conflicto se ha intensificado y el número de las víctimas ha aumentado rápidamente. La posición de la Casa Blanca se ha hecho evidente, diciendo que la renuncia de Al-Assad es la solución más adecuada de la crisis, pero carece de medidas concretas efectivas hasta unir armas químicas, que es una línea roja para Casa Blanca. Pero hasta hoy las medidas que ha recurrido principalmente son diplomáticas, ataques limitados, sanciones económicas, presiones de opinión pública internacional. La caída del régimen también redunda en intereses de Arabia Saudita y Turquía. Por tanto, al comienzo de los disturbios de Siria, países como estos dos y Emiratos Árabes Unidos promovieron activamente la situación y apoyaron enérgicamente a la oposición siria, incluido el suministro de grandes cantidades de fondos y materiales. Aunque la escala de las fuerzas armadas de la oposición continúa expandiéndose, hay muchas facciones y la falta de comando y coordinación unificados le impide enfrentarse solo a las fuerzas gubernamentales. Sin embargo, al esconderse en lugares oscuros como guerrilleros espesos, con tácticas flexibles y una gran capacidad de sobrevivencia. Ahora es difícil para las fuerzas gubernamentales destruirlos totalmente. Ahora, en Siria, debido a la situación caótica, aparecen muchos grupos terroristas, entre ellos los más famosos como el Frente de la Victoria y Daesh, pero tiene situación muy distinta. El Frente de la Victoria ahora se ha puesto gradualmente dominantes, pero el Daesh se está derrotando. En materia de las políticas exteriores, la guerra civil disminuye la diplomacia independiente de Siria y este país se ha transformado desde potencia regional en una ruina que sufre de manipulación de los poderes extranjeros. Por lo tanto, las políticas exteriores actuales de Siria no dependen de sí mismos, sino que de las actitudes de la potencia que interfieren y los intereses que quieren. En cuanto a la política exterior hacia Irán, hay que tener en cuenta el hecho de que a partir de 1979, Siria e Irán siempre han mantenido relaciones estrechas. Después del estallido de la guerra civil de Siria, Irán aumentaba progresivamente el apoyo al gobierno, lo que primero a Irán le preocupaba que la guerra civil convertiría a Siria en un país sunita dominado por otros estados del Golfo, lo que afectaría negativamente a Irán en materia de la geopolítica. Segundo, le preocupa que si no participara en la guerra civil siria, para ayudar a Bashar se debilitaría enormemente la credibilidad diplomática de Teherán en el arco chiita en Oriente Medio. Irán llega a ser un rol importante para la futura reconstrucción política de Siria. Los Estados Unidos es muy cauteloso sobre la intervención militar directa o indirecta en la guerra civil. Por un lado, aunque apoya a la oposición moderada de las fuerzas armadas antigubernamentales, pero la mayoría de la asistencia estadounidense no abarca armas pesadas. La mayor preocupación de los Estados Unidos en Siria es luchar contra la organización extremista Estado Islámico. A medida que Daesh pierde influencia, en noviembre de 2017, junto con Rusia, Estados Unidos propone ejercer en Siria un acuerdo político en lugar de un acuerdo militar para la solución, aunque su relación con Assad todavía es muy congelada. Rusia apoya firmemente al gobierno de Assad, puesto que Rusia es el importante socio comercial suyo y asimismo el tercer mayor importador de armas del país. El mantenimiento de las relaciones de Rusia con Siria favorece contener el círculo de bloqueo planificado por los Estados Unidos y sus aliados occidentales después de la crisis de la Ucrania. Con el fin de apoyar al gobierno sirio en la plataforma diplomática, Rusia propone resolver el problema sirio a través de medios políticos en vez de los militares para garantizar que el gobierno sirio esté libre de las sanciones internacionales. Por otro lado, Rusia está decidida a defender el gobierno sirio a través de medidas militares una vez sea necesario. Después de 2011, Arabia Saudita insistió en la postura diplomática de que Bashar debía desistir, pero a lo largo del tiempo, especialmente desde 2017, Arabia Saudita va cambiando su actitud dura sobre el tema sirio y participa activamente en el proceso de negociaciones de paz con Assad, y las relaciones bilaterales entre Turquía y Siria se deterioraron progresivamente después de 2011 porque el gobierno turco simpatizaba con la oposición política siria. Ahora, junto con Irán, los tres países lideran conjuntamente el proceso de negociación de paz sirias de Astana y muestra voluntad de ayudar a estabilizar la situación interna de Siria. Todo ello proporciona una buena base para promover el proceso de reconciliación política del país. Ha continuado más de 9 años de la guerra civil siria, causando las 3.7 millones de bajas, más de 4 millones de refugiados a la vez de la pobreza que ocupa la mitad de la población total de todo este país. El gobierno ha sido debilitado y ahora no puede proporcionar la vida básica de los ciudadanos sirios. Todo esto ya hace Siria ahora un estado fallido.
En la actualidad, la mayoría de los países fallidos se concentran en África, como Somalia, la República de Congo, Sudán, etc. Han sido síntomas del término. Las causas del fracaso nacional están relacionadas principalmente con los conflictos entre los señores de la guerra, la etnia, la lucha por los recursos y los bajos niveles de vida de las personas. Pero el caso sirio es diferente debido a su importancia estratégica en esta región. La razón principal del fracaso se debe a la hora de la participación política del pueblo, es decir, la hora de primavera árabe, el paro y la gran brecha de riqueza. La hora impactó el control social a largo plazo del gobierno de Assad, identificando la utilidad de los posibles grupos sectarios. Luego la guerra civil, los conflictos armados resultantes de los crímenes violentos ha sido en realidad el resultado. La intervención externa se ha convertido en un factor en la continuación. La crisis de la guerra civil siria también proporciona una perspectiva de investigación que es diferente de los países fallidos en África. Para observar cómo funciona el sistema político, el modelo de gobernanza, el movimiento de la sociedad civil, un país que se está convirtiendo en un satélite de las grandes potencias, etc. En la guerra aún no se ha visto una oportunidad para la reconciliación, tanto el gobierno como los rebeldes están en el punto muerto. Con la intervención de fuerzas externas, al final era aún más difícil de predecir, pero la realidad es que el régimen sirio es cada vez más dependiente de Teherán y Moscú, e incluso especialmente en cuanto a sus políticas exteriores.